Ahora bien, ¿cuáles son las leyes de la propia naturaleza? Antes de contestar esta pregunta debemos tener en cuenta que la filosofía de Spinoza no parte del orden del conocer, donde la primera entidad es el sujeto, sino que parte del orden del ser, donde la primera entidad es la causa sui, es decir, la substancia. ¿Por qué empezar por la substancia que es identificada con Dios y no por el sujeto? Según Michael Henry, si la filosofía de Spinoza es una filosofía que tiene como problema principal la consecución de la felicidad y esta depende, como se dijo antes, de un ser eterno e infinito, se debe garantizar que este ser existe antes de que otra cosa. Henry afirma que toda filosofía de la felicidad es una filosofía del ser, y es por esta razón que la filosofía de la felicidad de Spinoza debe empezar con una ontología donde se dé a Dios el sumo grado de independencia, el de sustancia, puesto que si no fuera de este modo, la felicidad dependería de la subjetividad y no de la unidad o amor a Dios. Si la sustancia no es más que la obra de conciencia constructiva, productora de verdad, si, como lo repite Kant, no hacemos más que encontrar en el sujeto lo que ya introdujimos en él, si el ser no es más que nuestra representación, si no es más que nosotros mismos, cómo adorarlo, cómo entregarnos a él, cómo admirar lo que no es más que nuestra obra. La felicidad absoluta, extática, que soñó Spinoza supone la fusión con otro que nos arrebata. Nos podría existir en una concepción que, haciendo el objeto una simple producción de nuestra conciencia, el otro un efecto y como un prolongamiento de nosotros mismos, suprime de derecho a ese otro. Según lo anterior, se puede afirmar que la filosofía de Descartes es una filosofía donde el espíritu, gracias a la potencia de la voluntad, se despliega y constituye una representación que no es más que su reflejo. Como Narciso no se inclina sino ante una imagen. Es por esta misma razón que la voluntad es infinita en su indeterminación, pues no existe nada por encima de ella que la limite. Además, le pertenece a cada individuo en particular, pues la recogitans, a diferencia de la res extensa, se individualiza. Este pensamiento amparado en la subjetividad narcisa, cuando intenta comprender a Dios, se adjudica características humanas representadas en la figura del padre o juez. Según Spinoza, este error se debe a que partieron del conocimiento de los efectos para luego conocer las causas. El motivo de esto, las creencias incoherentes, me parece haber sido que no han mantenido el orden del filosofar, pues creyeron que la naturaleza divina, que debían contemplar antes que nada por ser anterior tanto en el conocimiento como en la naturaleza, era la última en el orden del conocimiento, y porque las cosas que son objeto de los sentidos eran las primeras de todas, de donde ha resultado que mientras contemplaron las cosas naturales, en ninguna cosa pensaron menos que en la naturaleza divina, en nada pudieron pensar menos que en sus primeras ficciones
sobre lo que habían construido el conocimiento de las cosas naturales, puesto que nada les podía ayudar para el conocimiento de la naturaleza divina. Nada extraño, pues, que hayan caído en frecuentes contradicciones. Ahora, retomemos la pregunta, ¿cuáles son las leyes de la propia naturaleza? Después de exponer en la primera parte de la ética la unidad de Dios y en Dios de los atributos y modos, además de criticar las posturas teológicas y filosóficas que le atribuyen a Dios la voluntad y entendimiento, Spinoza pone énfasis en el atributo del poder. Dios es una sustancia que toda la realidad que está contenida en él. Dios es una sustancia que por su poder conatus se autoproduce y produce de manera necesaria toda la realidad que está contenida en él y se explica por él. La realidad es una expresión del poder de Dios, expresión que viene a constituir la unidad de lo real. En palabra de Deleuze, en el primer libro de la ética, a partir de la definición 6, aparece la idea de expresión. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia inconsistente. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, es decir, una substancia consistente en una infinidad de atributos de los que cada uno expresa una esencia eterna e infinita. Esta idea adquiere enseguida una importancia cada vez mayor. Es retomada en varios contextos. Ora, una importancia cada vez mayor. Es retomada en variados contextos. Ora, Spinoza dice, cada atributo expresa una cierta esencia eterna e infinita, una esencia correspondiente al género del atributo. Ora, cada atributo expresa la esencia de la sustancia, su ser o su realidad. Ora, en fin, cada atributo expresa la infinidad y la necesidad de la existencia substancial, es decir, la eternidad. Y sin duda, Spinoza muestra bien cómo se pasa de una fórmula a otra. Cada atributo expresa una esencia, pero en cuanto expresa en su género la esencia de la substancia, y como la esencia de la substancia engloba necesariamente la existencia, es función de cada atributo expresar junto a la esencia de Dios su existencia eterna. Sea como sea, la idea de expresión resume todas las dificultades que conciernen la unidad de la substancia y la diversidad de los atributos. Si los atributos y por tanto los modos expresan la esencia de Dios que Spinoza identifica con el poder o conatus, los atributos y modo expresan parte del poder de Dios. Todo cuanto existe expresa la naturaleza o esencia de Dios de modo cierto y determinado. La esencia de Dios y la de su producción es el conatus. En la proposición 17 de la primera parte de la Ética, Spinoza afirma que la acción de Dios depende de las solas leyes de su naturaleza, es decir, depende de su propia esencia, que es su poder. El ser humano es un modo de los atributos de Dios y por tanto él expresa la esencia de Dios. La ley del conatus se encuentra en toda la naturaleza. En el ser humano este conatus es deseo. Este deseo o nada más que la esencia actual de la misma, por lo que se puede afirmar que el conatus se encuentra en plena relación con la experiencia
de vida que narra Spinoza al inicio del Tractatus de Intellectus Emendationes, pues el conatus como potencia del ser humano sería aquello que lo une con el sumo bien, es decir, con Dios, pues Dios es aquel objeto que amándolo proporciona la beatitud. Al final de la segunda parte de la ética, Spinoza afirma que la virtud no viene acompañada de felicidad, sino que ella es la misma felicidad y la suma libertad. Cuando el ser humano actúa siguiendo su deseo, la potencia de su ser busca encuentros que lo unan con objetos que son buenos, pero no porque juzgue que son buenos, sino que son buenos porque los desea. En la parte cuarta, Spinoza identifica a la virtud con la potencia de obrar, es decir, actuar es actuar en virtud de su conatus. De esta forma, además de lograrse la felicidad, se obtiene la libertad, pues ésta se encuentra relacionada con la acción, o sea, con la expresión de las leyes de la naturaleza. Véase que esta forma de entender la virtud está más cerca a la forma como se entendió en la antigüedad como eficacia, potencia de obrar, mientras que en el pensamiento cristiano se extendió como cualidad poseída por algunos hombres. La relación entre virtud y felicidad es expuesta por Spinoza cuando define a esta última como el poder que tiene el hombre para conservar su ser, y esta conservación solo se da cuando el hombre actúa conforme a las leyes de su propia naturaleza, virtud. Se sigue que el ser humano no apetece la virtud por otra cosa sino por ella misma, y no hay nada que sea más digno y útil que ella. Según lo anterior, se puede entender la crítica de Spinoza a Descartes, quien ve en la libertad la indeterminación, la indiferencia, pues según Spinoza, solo los impotentes, es decir, los que se han dejado vencer por causas externas, eligen el mal. El hombre que actúa virtuosamente sabe lo que es bueno para él, pero no porque lo haya determinado él, sino que lo sabe porque es consciente de las modificaciones que se dan en su cuerpo, modificaciones que en el caso de un objeto bueno, útil, incrementan la potencia del propio ser. La libertad, según Spinoza, no se basa ni en las determinaciones de la voluntad, ni en su naturaleza indeterminada, como es el caso de Descartes, sino en la potencia de obrar siguiendo las leyes de la propia naturaleza. En Spinoza no existe una facultad denominada voluntad, solo existen voliciones particulares que son lo mismo que las ideas. Esta voluntad se encuentra determinada a su vez por una causa exterior, y ella ha dado y a ella y dado. Esta voluntad se encuentra determinada a su vez por una causa exterior a ella, y dado que por lo pronto es un modo determinado, debe tener como causa otro modo finito determinado perteneciente al mismo atributo. Decir de esa voluntad que es un modo es decir que no es autocausada, lo que equivale a decir que no es causa libre. Siendo de un modo la voluntad, nunca equivale a decir que no es causa libre. Siendo un modo la voluntad, nunca es libre en sentido convencional de libre. La potencia de obrar de la que Spinoza habla es infinita. Si se desborda en última
en última, la pregunta ¿es limitada la potencia de obrar de una vida humana? ¿Es la potencia de obrar igual de ilimitada que el poder positivo de la voluntad cartesiana? No, no lo es. Spinoza es enfático al declarar que la potencia de obrar es limitada porque el ser humano es parte de la unidad y su conatus se encuentra limitado y superado por el conatus de las causas exteriores. Esto hace que la vida humana no tenga la potestad de adaptar a su uso a los demás seres, pero además posibilita una postura ética frente a la vida. Llevaremos, no obstante, con ecuanimidad las cosas que suceden contra aquello que pide la razón de nuestra utilidad, si somos conscientes de que hemos cumplido con nuestro oficio y que no hemos podido extender la potencia que poseemos hasta el punto de poder evitarlas, y de que somos una parte de toda la naturaleza cuyo orden seguimos. Y si lo entendemos clara y distintivamente, aquella parte nuestra que se define por la inteligencia, esto es, nuestra mejor parte, la descansará plenamente en ello y se esforzará en permanecer en esta quietud, pues en cuanto que entendemos, no podemos apetecer sino lo que es necesario, ni descansar en absoluto sino en lo verdadero. Por consiguiente, en la medida en que entendemos correctamente estas cosas, el conato de la mejor parte de nuestro ser concuerda con el orden de toda la naturaleza. Se puede afirmar entonces que la potencia expresada por cada ser es limitada y que cada ser persevera en sí mismo según su conatus. La máxima expresión del aumento de la potencia de obrar se da cuando el ser humano se une a Dios, pues Dios es el objeto más útil al hombre, en tanto que es en el amor a Dios donde se da la felicidad y libertad del ser humano. Ahora, este amor a Dios es un amor mundi, un amor a lo terrenal, pues la felicidad está en este mundo, que es el único que existe. Está con los seres semejantes, es decir, con otras vidas humanas. El amor a Dios no es un alejamiento del mundo, sino más bien la posibilidad de ser con otros. De ahí la dimensión política de la felicidad. A manera de conclusión, felicidad y política. El tema de la felicidad es central en el pensamiento de Spinoza. Se podría decir que la filosofía spinozista es una filosofía de la felicidad cuyos efectos se ven en el ámbito político, porque en la propuesta de una filosofía de la felicidad o una política de la felicidad existe un gesto radical en el que podemos inscribir la posición spinozista del deseo. Esta relación entre felicidad y deseo distancia el pensamiento del filósofo holandés del cartesiano, puesto que en Descartes los afectos son causados por la acción del cuerpo en el alma, mientras que en Spinoza, siendo el alma y el cuerpo una misma cosa, las afecciones no se explican solo por medio del cuerpo, sino del proceso imaginativo que se produce con la afección, así como lo señala Chantal Jacquet. El proceso imaginativo que se produce entre dos o más cuerpos permite explicar la pasión que surge de las ideas inadecuadas, así como los procesos ideológicos de las comunidades. Esta misma relación es explicitada
por Diana Cohen, cuando afirma que la relación entre deseo e imaginación en la filosofía de Spinoza se da a causa de la presentación de la afección que se produce en la imaginación. Al ser el deseo la esencia del hombre determinada a actuar de acuerdo con las afecciones que el hombre padece, esta esencia se funda en última instancia en la naturaleza y en el mecanismo de las representaciones. El pensamiento sobre la felicidad en la filosofía de Spinoza supone pensar el deseo, un deseo conatus que singulariza las vidas, las comunidades y las formas políticas. El tema de la felicidad implica un pensamiento no solo enmarcado en la ética, sino un pensamiento de lo político. De esta forma podemos ver en Spinoza una apertura del pensar donde no se realiza una escisión entre lo ético y lo político, y en el que la felicidad y las pasiones alegres serán centrales en la configuración de una política que sea útil a la comunidad. Este gesto espinocista que ayuda a entender y superar esta escisión es el de no entender a la felicidad en términos de tutelaridad de la razón, sino en términos de vida en común, de deseo y de efectos. Es decir, la felicidad no es encontrada en un sujeto sabio, santo, por ejemplo, sino que puede encontrarse en la ciudad con los otros. Este viraje que realiza Spinoza es posible gracias a que la centralidad de su metafísica es el cuerpo, un cuerpo siempre múltiple y compuesto que se define tanto por su composición como por su poder de afectar y ser afectado. Pensar la felicidad es pensar la polis, la vida en común, que se abre al ejercicio de una vida con otros, donde la felicidad no se entiende como un sentimiento autocomplaciente, sino como un incremento del conatus que implica siempre a otro. La concepción espinocista de la felicidad permite interrumpir algunas consideraciones metafísicas que han sido utilizadas para instituir órdenes sociales y políticos y en un orden natural, como por ejemplo la de la salvación personal tras la muerte. A diferencia del pensamiento cartesiano, el pensamiento spinozista permite pensar la felicidad fuera de los parámetros del individuo, convirtiéndose así en una fuerza preindividual o impersonal. La felicidad puede ser pensada más allá de una conciencia yoica, de una acción ética centrada en un individuo o sujeto. Puede ser pensada entre nos, puede ser comunicada. La felicidad en Spinoza deviene una cuestión política, pues escapa a un análisis puramente ético, en el sentido en que se ha dividido tradicionalmente las disciplinas en filosofía para convertirse en un problema de la polis, de la comunidad de hombres que comparten una vida común y un conatus común. La felicidad de spinozista es impersonal y a la vez singular. Lo anterior se relaciona con la comunicación del sumo bien que se presenta desde el inicio del proemio del Tratato de la Reforma del Entendimiento, cuando Spinoza se pregunta por la existencia de un bien verdadero capaz de comunicarse. Todo aquello que puede ser medido para llegar a ella, naturaleza más perfecta, se llama verdadero bien, y el sumo bien es alcanzarla, de suerte que el hombre goce con otros individuos, si es posible,
de esa naturaleza y procurar que muchos la adquieran conmigo, es decir, que a mi felicidad pertenece contribuir a que otros muchos entiendan lo mismo que yo. Según Spinoza, para esta comunicación es necesario formar una sociedad en la que la mayoría de los hombres alcancen el sumo bien, hacer uso de la educación, la medicina, el arte y la mecánica como medios útiles para alcanzar dicho bien, curar el entendimiento y 4, hablar según la capacidad del vulgo. Estos 4 elementos permiten ver el raigambre político de la felicidad en el pensamiento spinozista. No se trata de instituir al filósofo como gobernante, sino ser en común con los otros. Es decir, la política no es un problema de unos cuantos oligarcas o burócratas, es un problema de la comunidad, del cuerpo político que quiere vivir bien. Vivir en felicidad es vivir en libertad con otros. En consecuencia, el bien verdadero que es común porque Dios no es trascendente. En consecuencia, el bien verdadero que es común porque Dios no es trascendente y no comunica con unos pocos hombres iluminados que servirían de mediadores entre lo celestial y lo terreno. Se debe comunicar en el lenguaje del vulgo. Dicho lenguaje es el que presenta en la imaginación común de la comunidad en su forma de vida, pero también es el lenguaje de las nociones comunes que se producen en un cuerpo singular político. La felicidad existe ligada a una liberación colectiva, pues implica una liberación del cuerpo político, comunidad y los cuerpos más singulares que lo componen, porque a diferencia de las filosofías que se fundan en una ontología de los individuos, no hay salvación personal. La salvación se produce por lo más impersonal que tiene el hombre, el conatus, Dios, aquella fuerza que es todo lo existente. De esta forma, la unión con Dios significa una salvación no del individuo, dispositivo del pensamiento cristiano, sino la salvación colectiva gracias a la posibilidad de la comunicación del bien verdadero, ya sea por medio del modo de pensamiento que es la imaginación, ya sea por la razón o la intuición. Fin de este ensayo.